Planeación u organización de la producción. Dentro de los procesos de gestión de una empresa es muy importante adelantar procesos de planeación u organización de la producción. Con esto se busca ganar eficiencia y cumplir con las metas propuestas al distribuir las actividades a través del tiempo. Para iniciar el trabajo de programación, debemos siempre tener en cuenta cómo se hará el trabajo, cuándo se hará, la ubicación donde se hará y por último con quién se cuenta para el trabajo. Luego de haber determinado lo anterior, se debe entrar al trabajo de materializar la planeación mediante un tablero o gráfico visible para todos los interesados. Existe un método muy popular para organizar la planeación mediante gráficos. Este método se llama gráfico de Gantt. Esta es una herramienta para programación y control de las actividades que permite ver sus avances en el tiempo. A continuación podemos observar algunos ejemplos para elaborar un gráfico de Gantt. Debemos tener en cuenta también las actividades a realizar, es decir, las partes del producto o el producto completo, o simplemente operaciones aisladas. Estas actividades las ubicaremos en las líneas horizontales. El otro elemento para tener en cuenta es el tiempo, el cual podemos clasificar en días, semanas o años, según sea la necesidad de la actividad. Dependiendo a cuánto tiempo se dedicará, se indicará en un trozo horizontal en el gráfico. Detalles importantes para tener en cuenta es que al momento de elaborar el gráfico tengamos una convención reconocida para indicar cuándo comienza y cuándo termina una actividad, ya que el solo trazo horizontal del que se habló anteriormente puede no ser muy claro en este sentido. Al respecto anterior se pueden colocar unas marcas en forma de escuadra al principio y al final de la línea horizontal o cualquier otra que denote claramente el límite en el tiempo. Tendremos en cuenta si lo que se va a producir es para almacenar o si por el contrario se estará trabajando sobre pedidos. Producción por pieza o productos. Es muy común dentro del sector de las microempresas. Está enfocado a las necesidades particulares del cliente. Es un trabajo individualizado. Se usan los mismos equipos, maquinaria para elaborar varios productos y lo más interesante es que hay una relación directa entre el productor y el cliente. Es decir, que se elaboran trabajos al gusto y necesidades del cliente o a la medida. Producción de productos o piezas en series. Se refiere a la producción que responde a una solicitud de varios productos iguales. Esta forma de producción es claramente más rentable que la anterior, ya que varias de las partes del producto puede producirse en series. Además, esto ofrece varias posibilidades de combinación y acabados al cliente. En pocas palabras, esta forma de producción permite planear mejor los procesos y además aumenta la eficiencia en el uso de los recursos con que cuenta la microempresa. Producción en serie masa. Esto hace referencia a la producción llevada a grandes volúmenes siguiendo patrones similares, es decir, grandes cantidades de artículos iguales. Producción en masa, más general que la anterior. Este se refiere a una producción masiva de diversos artículos. Las dos últimas clasificaciones no son las más apropiadas para las microempresas, ya que se necesita contar con un amplio mercado y usar una alta tecnología. Por último, le recomendamos que sea un observador detallista de los tiempos que se necesitan para la producción de los elementos. No se puede planear correctamente si no se cuenta con esa información, es decir, que usted necesita controlar los pedidos que maneja su producción. A continuación vamos a hablar de cómo se organiza un producto. Para esto debemos saber qué es una producción. Producción. Se ocupa específicamente de las actividades de producción de un artículo, es decir, de su diseño, su fabricación y del control del personal, los materiales, los equipos, el capital y la información para los logros de esos objetivos. Operaciones. Es un conjunto más amplio que el de producción. Se refiere más que todas las actividades productoras de artículos o servicios de cualquier organización, ya sea pública o privada, lucrativa o no. La gestión de operaciones, por tanto, engloba a la dirección de la producción. Producto. Es el nombre genérico que se da al resultado de un sistema productivo y que puede ser un bien o un servicio. Un servicio es una actividad solicitada por una empresa o cliente. Actividad productiva. Producir es transformar unos bienes o servicios, factores de producción, inputs o outputs. Cuando hablamos del modelo inputs o del modelo output, hablamos del tal mencionado modelo económico desarrollado por el señor Wasil Leontief.
que muestra las salidas de una industria, outputs, que son las entradas de otra inputs, en la actualidad el modelo más empleado en nuestra economía. Producir es también crear utilidad o aumentar la actividad de los bienes para satisfacer las necesidades humanas. Producción se divide en producción en sentido genérico, económico o amplio, producción en sentido específico, técnico, económico o estricto, función de producción, proceso de transformación. Producción en sentido genérico, económico o amplio es la actividad económica global que desarrolla un agente económico, por lo que se crea un valor susceptible de transacción. Producción en sentido específico, técnico, económico o estricto es la etapa concreta de la actividad económica de creación de valor que describe el proceso de transformación. Función de producción es aquella parte de la organización que existe fundamentalmente para generar y fabricar los productos de la organización. La función de producción a su vez está formada por proceso de transformación. Es el mecanismo de conversión de los factores o inputs en productos o outputs. Está compuesto por tarea, flujo de bienes, flujo de información. Tarea es una actividad a desarrollar por los trabajadores o máquinas sobre las materias primas. Flujo de bienes son los bienes que se mueven de una tarea a otra tarea, una tarea al almacén, el almacén a una tarea. Flujo de información son las instrucciones o directrices que se trasladan. Almacenamiento se produce cuando no se efectúa ninguna tarea y el bien o servicio no se traslada. Factores de producción. Hay tres tipos: creativos, directivos y elementales. Creativos. Factores de producción. Hay tres tipos: creativos, directivos, elementales. Creativos son los factores propios de la ingeniería de diseño y permiten configurar los procesos de producción. Directivos se centra en la gestión del proceso productivo y pretenden garantizar el buen funcionamiento del sistema. Elementales son los inputs necesarios para obtener el producto. Outputs. Estos son los materiales, energía. Factores de producción. Los factores de producción son tres: factores creativos, investigación y desarrollo, configuración de productos y procesos. Factores elementales. Tiene entre ellos materiales, energía, capital, trabajo, información y tecnología. Factores directivos. Lleva entre ellos planificación, organización y control. Outputs o salida. Son los productos outputs o salida. Son los productos obtenidos o servicios prestados. Se producen también ciertos productos no deseados, residuos, contaminación, etc. Entorno o medio ambiente. Son todos aquellos elementos que no forman parte de la función de producción, pero que están directamente o indirectamente relacionados con ella. Entorno genérico. Es todo aquello que rodea a la empresa o coincide con el entorno de la empresa. Por ejemplo, afectan las políticas, condiciones legales, la tecnología. Entorno específico es el que engloba al resto de departamentos de la empresa. Retroalimentación es un mecanismo para conocer si se están cumpliendo los objetivos. Un breve ejemplo de ello es el hipermercado. Retroalimentación es un mecanismo para conocer si se están cumpliendo los objetivos. Un breve ejemplo es el de los hipermercados. Tipos de organización. Organización es la estructura técnica de las relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Aspectos fundamentales de la organización. 1. La estructura, donde es quizás la parte más típica de los elementos que corresponden a la mecánica administrativa. Cómo deben de ser las funciones, las jerarquías y actividades. Las funciones, niveles o actividades que están por estructurarse, más o menos remontables y que ve el futuro inmediato o remoto. La organización constituye el dato final del aspecto estático o mecánico. Nos dice cómo y quién va a hacer cada cosa y cómo lo va a hacer. Cuando la organización está terminada, solo resta actuar integrando
dirigiendo y controlando. El propósito básico de la organización es de carácter continuo, donde la empresa y el recurso jamás se puede decir que están sujetas a cambios constantes. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos de un grupo social. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente y con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Diseño de la organización. Es cuando los administradores construyen o cambian la estructura de una organización. El diseño ideal depende de factores de contingencia como la estrategia, estructura, tamaño, tecnología, ambiente. Tipos de organización. Mecánica orgánica. Mecánica, complejidad, formalización, centralización, es más efectiva en ambientes estables. Orgánica, baja complejidad, formalización y descentralización, se desarrolla en ambientes dinámicos e inciertos. Para llevar a cabo el proceso de organización es necesario aplicar simultáneamente las técnicas y los principios organizacionales, así como delimitar de qué tipo de organización es idónea en la situación específica que se esté manejando. Etapas: división del trabajo, separación y delimitación de actividades, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Se divide en jerarquización y departamentalización. Coordinación, sincronización de recursos y esfuerzos de un grupo social para lograr los objetivos. Los factores de los cuales depende la determinación de la clase de organización más adecuada son: giro o magnitud de la empresa, recursos, objetivos, tipo y volumen de la producción. Tipos de organización, los más usuales son: línea o militar, funcional o de Taylor, línea o funcionales, staff, comités, matricial. Organización lineal, organización de la producción. La organización de la producción es un proceso de varias etapas. Detallar todo el trabajo que debe ejecutarse para alcanzar las metas de organización. Dividir la carga total de trabajo en actividades que pueden ser ejecutadas en forma lógica y cómoda por una persona o por un grupo de personas. Combinar el trabajo de modo lógico y eficiente. Conforme crece la producción, se hace necesario agrupar a las personas cuyas tareas guardan relación entre sí. La producción se agrupan conforme a las características comunes dependiendo de sus cualidades. Establecer mecanismos para coordinar, mejorar e incrementar la producción, objetivos principales de la organización de la producción. Vigilar la eficiencia de la producción y hacer ajustes para mantenerla o mejorarla. Nuevas formas de organización de la producción, una realidad en América Latina. Las empresas deben organizarse de acuerdo con un nuevo concepto, el de ser más flexible, en contraposición al viejo paradigma taylorista, fondista, centrado en producir altas cantidades estandarizadas para un mercado rígido y muchas veces cautivo. Si la empresa intenta atender objetivos de flexibilización, la informática y la automatización empiezan a aparecer. Sin embargo, por más automatizada que se halle, siempre será necesario tener un buen nivel de calidad en su organización y en su talento humano.